Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo webinario de cara a la preparación de las convocatorias 2025 del Clúster 6, Clúster 5 Clima, emisiones relacionadas y también del partenariado CBE. Y aunque llevamos ya varios días de enero, estamos casi a la mitad, permitidnos desearos un feliz 2025, que venga lleno de cosas buenas para todo el mundo. Supongo que muchos ya me conocéis, pero por si acaso me presento, soy Lidia González, soy punto nacional de contacto de Clúster 6, sobre todo en la parte de medio ambiente, y la representante de Clúster 5 Clima y de la misión de adaptación al cambio climático. Como ya comentamos en el primer webinario, el del 2 de diciembre, la idea de estas sesiones es hablar, llamar vuestra atención, presentar algunos temas que aparecen con mucha frecuencia reflejados en los topics de los programas de trabajo que he mencionado, de Clúster 6, de Clúster 5 Clima, y que son aspectos importantes para tenerlos en cuenta a la hora de redactar unas propuestas que sean excelentes y capaces de recibir financiación. Y ya entrando directamente en lo que va a ser este webinario, los contenidos se centrarán hoy en la parte de ciencias sociales y humanidades, que es un aspecto muy, muy transversal tanto a la parte de Clúster 6 como a la parte de Clúster 5 Clima y de las misiones. Y es más, me atrevería a decir que también está muy presente en casi todos los clústeres de Horizonte Europa. Y un segundo bloque en el que se hablará de un aspecto más específicamente relacionado con el Clúster 6 y la misión de suelos, que es el concepto de multi-actor approach y cómo se evalúa, y también la AP Agri y los grupos operativos, que tienen mucho que ver con este concepto del multi-actor approach. Así que estos serán los temas de los que hablaremos hoy. Dos detalles más antes de iniciar la sesión, antes de iniciar las presentaciones, los contenidos que todos queremos escuchar. Y es que me adelanto a confirmaros que el webinario se está grabando y la grabación y las presentaciones estarán disponibles. Os avisaremos vía correo electrónico cuando estén disponibles en la página web del evento. Y podéis formular las preguntas que os vayan surgiendo durante las presentaciones en el módulo de preguntas y respuestas. Utilizaremos el módulo de preguntas y respuestas y no el de chat. Y esas preguntas las iremos revisando y serán respondidas por nuestras ponentes en los bloques o en los espacios que tenemos dedicados al final de las presentaciones. Y ya sin más dilación, pasamos a lo que es la primera presentación, al primer bloque, que tiene que ver con los temas de ciencias sociales y humanidades, que es la ciencia ciudadana, y los temas de impacto social. Y para ello contaremos con Aída Díaz, responsable del programa de internacionalización del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña y que es punto nacional de contacto del Clúster 2, que es el clúster de cultura, creatividad y sociedad inclusiva, y también dentro del programa Guaidera del Espacio Europeo de Investigación. Aída, cuando quieras. Muchas gracias, Lidia. Buenos días a todos. También añadirme a Lidia, que aunque llevamos ya varios días del año, aprovechar para desearos un feliz año 2025 a todos. Y es un placer participar en esta sesión sobre la integración de las ciencias sociales y humanidades, el clúster 5 y 6, y también agradecer a CEDETI por haber pensado, ¿no?, en los puntos nacionales de contacto de clúster 2 para poderlo realizar. De hecho, Clúster 2 es el clúster de Horizonte Europa con una clara orientación social y mucho más focalizado en ciencias sociales y humanidades. Por tanto, hay una gran cantidad de expertos en este ámbito, aunque también está abierto y hay posibilidades de participación en todos los ámbitos científicos. Tengo 20 minutos, por tanto, haré una pincelada, ¿no?, sobre cómo se integran las SSH, las Ciencias Sociales y Humanidades en Horizonte Europa, y algunos slides, por eso los pasaré muy rápido, ya que son slides básicamente de instrumentos webs donde podréis encontrar mucha más información y profundizar más en ello. El siguiente slide, por favor. Tal como veis ver en esta diapositiva, la inclusión de las ciencias sociales y humanidades es un requerimiento de la propia normativa de Horizonte Europa, que requiere un enfoque mucho más multidisciplinario
Y la integración de estas ciencias sociales implica tanto a todos los clústeres, a todos los pilares y a todas las actividades, incluyendo las misiones y los partenariados. De hecho, este requerimiento lo encontramos tanto en la regulación de Horizonte Europa como en la propia decisión del Consejo, como en el propio Strategic Program, el anterior y el nuevo del 2024-2027. Siguiente slide. Pero ¿qué es realmente, ¿no?, la integración de las SSH en este contexto Horizonte Europa? ¿Cómo lo trata la Comisión Europea? Para la Comisión Europea, esta integración de las SH se refiere a la inclusión de conocimientos, metodologías de la investigación de las ciencias sociales y humanidades en proyectos de investigación centrados en otros ámbitos temáticos. Pues, por ejemplo, temas en cambio climático, pues introducir aspectos de sociología, antropología, económicos, políticos, etcétera. De hecho, la creciente complejidad, ¿no?, de los desafíos sociales, pues ha aumentado la necesidad precisamente de poder observar, analizar y sobre todo formular todos esos problemas en los cuales nos encontramos desde diferentes áreas de conocimiento y poder así también un poco construir, ¿no?, estas soluciones donde los modelos teóricos ¿no?, incluyan todas esas diferentes disciplinas y se trabaje de una manera más holística para poder ofrecer realmente soluciones a los distintos problemas. Y en ese sentido, las ciencias sociales y humanidades sí que aportan un valor añadido muy importante, en el sentido que nos permiten comprender mucho mejor estos desafíos y las necesidades concretas de la sociedad. También nos permiten asegurarnos, ¿no?, cómo estos resultados de la investigación y la innovación pueden tener un verdadero impacto social y sean realmente útiles a la sociedad. Y también le ofrecen este valor añadido a la manera tradicional, ¿no?, de hacer la investigación la investigación y la innovación, mucho más centrados en ámbitos temáticos muy concretos. De hecho, la Comisión Europea sí que considera, ¿no?, esta integración de las ciencias sociales como un requisito importante para fomentar, pues, una mayor ciencia, un mayor impacto social y una mejor pues, innovación en este sentido. Pero ¿cómo lo está trabajando la Comisión Europea? ¿Qué significa exactamente? Lo que significa es en todos aquellos proyectos de investigación de Horizonte Europa incluir metodologías, contenido de investigación de las ciencias sociales en el propio contenido de la investigación. Por ejemplo, temas de cambio climático y justicia social, temas de alimentación, incluir temas de comportamiento de los consumidores con, pues, investigadores que sean mucho más especializados en sociología, etcétera. Y aparte este propio contenido de la investigación, ¿no?, este trabajo conjunto de diferentes metodologías desde diferentes disciplinas, también que en el propio equipo de investigación también incluir expertos en ciencias sociales y humanidades. Y por tanto, hacer una referencia a esta investigación mucho más interdisciplinaria, multidisciplinaria, etcétera. Y también, sobre todo, que esta inclusión de las ciencias sociales se refleje en el propio consorcio, en el propio equipo de investigación, donde hay investigadores de las diferentes disciplinas, en las propias metodologías de diferentes ámbitos de investigación, y en el propio plan de trabajo. Es decir, en el propio plan de trabajo haya tareas concretas muy focalizadas en ciencias sociales y humanidades y también propios work package en ciencias sociales y humanidades o work package donde veamos el intercambio y la cooperación conjuntas de ambas disciplinas. En ese sentido, el tema de ciencias sociales y humanidades no es un tema nuevo, es un tema que ya lo teníamos en Horizonte 2020, pero que sí que se ha hecho un paso más allí en Horizonte Europa. Hay una aproximación en ese sentido mucho más holística y que además se aplica a lo largo de todo el programa, en todos los 3 pilares y en todo el ciclo de investigación. Otra diferencia importante es que es mucho más explícito. De hecho, ahora lo veremos más adelante, ¿no? Pero sí que hay ¿no? En los proyectos de investigación hay que trabajar el impacto social y la Comisión Europea, todo el tema de este impacto social sí que realmente lo muestra, es mucho más explícito la manera de cómo lo tenemos que trabajar. También mucho más contundente, es decir, que también lo veremos más adelante, pero la propia integración de las SSH lo está evaluando la Comisión Europea y se monitoriza de manera explícita en todo el programa, en los propios informes de seguimiento, etcétera. Puedes cambiar el cambio exacto. Pero antes de comenzar un poco cómo lo integramos a la práctica, estas SSH, sí que queríamos hacer un breve apunte
sobre algunos aspectos más ¿cómo se llama?, de contenido, ¿no? Que a veces es importante tener en cuenta las diferencias entre interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Es una pregunta que es muy recurrente, os hacéis muchas veces y que además muchas veces incluso la propia Comisión Europea en los propios redactados de los topics es un poco confusa. Pero aquí sí que tenéis un poco las diferentes las distintas definiciones. Multidisciplinar quiere decir que diferentes disciplinas trabajan de forma paralela y al final, pues bueno, se suman estas diferentes disciplinas pues, para dar un resultado. Pero ya interdisciplinar sí que vamos a un paso más adelante, es decir, que ya las diferentes disciplinas trabajan conjuntamente de manera sinergética pues, para ofrecer diferentes, con un enfoque mucho más integrado, para ofrecer diferentes resultados. Y luego de la manera transdisciplinar, que también cada vez lo vemos mucho más, aquí va mucho más de la interdisciplinaridad y ya es integrar no solo diferentes disciplinas académicas, sino también integrar los conocimientos y la práctica de la sociedad en los propios proyectos de investigación. Por ejemplo, un proyecto de cambio climático que involucre no solo a científicos y académicos, sino también a comunidades locales, responsables políticos, organizaciones no gubernamentales, etc. Los proyectos de Horizonte Europa podemos encontrar los tres diferentes enfoques, depende del tipo de proyecto y de las casuísticas en sí mismo. Pero cada vez vemos más que la Comisión Europea se está centrando mucho más en proyectos más interdisciplinares y más transdisciplinares en ese sentido. El siguiente slide. Aquí, para todos aquellos que no estáis muy familiarizados en ciencias sociales y humanidades, aquí veréis todas aquellas diferentes ámbitos temáticos o aquellas clasificaciones en las cuales encontramos las ciencias sociales, todo el tema de antropología, economía, educación, comunicación, ciencias políticas, psicología, sí que formaría parte de las ciencias sociales, y a las humanidades es todo el tema de más de historia, arqueología, literatura, lingüística, arte, etcétera. Pero un poco así es también, pasa que a la hora de integrarlo dentro de los proyectos de investigación es indistinto, que no hace falta que distingáis si es ciencia social o si es humanidad, simplemente es un poco para lo que sepáis vosotros a nivel individual. El siguiente slide, por favor. Pero a partir de aquí un poco ya sabemos que las ciencias sociales es un tema transversal, todo el programa marco, y se debe incluir en todos los proyectos de investigación, pero ¿cómo lo está trabajando la Comisión Europea? De hecho, desde la propia convocatoria de las propuestas, desde el propio programa de trabajo, la Comisión Europea sí que detecta algunos proyectos, algunos topics que realmente tienen que estar, los clasifica como FLAG SSH. Son topics que por sí mismos habéis de incluir las ciencias sociales y humanidades porque realmente tienen un efecto, ¿no? Afecta, ¿no?, a los resultados, ¿no?, de aquellos proyectos y a lo que la Comisión Europea está esperando realmente de nosotros. ¿Y cómo los podemos detectar estos proyectos? Se detecta en el propio contenido, en la propia redacción del mismo topic. Eso sí, en la propia redacción del mismo topic lo vemos planteado de diferentes maneras. Algunos topics realmente incluyen un fragmento donde hay una explicación clara de cómo debemos incluir estas ciencias sociales, incluso te dice, ¿no?, el tipo de expertise, ¿no?, el de conocimientos concretos, qué tipo de ciencia social se ha de incluir, qué metodologías, etcétera. Eso lo encontramos en todos los clústeres. De hecho, aquí tenéis un ejemplo de clúster 4, pero también tenéis diferentes ejemplos tanto de clúster 5 como de clúster 6, que la Comisión Europea es muy específica de que cómo quiere y cuáles son aquellas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades que quieren que se incluyan dentro del proyecto de investigación y que lo tengáis en cuenta a la hora de desarrollar vuestro proyecto. Siguiente slide. Pero también lo podemos encontrar de dos otras distintas formas, desde una frase muy estándar, que es un poco más larga, que la veis aquí, ¿no?, que este topic requiere la inclusión de las ciencias sociales y humanidades, o de una manera mucho más corta, simplemente con unas breves frases muy cortitas también que se tiene que tener en cuenta todas esas disciplinas. En cualquiera de estos tres casos, si en el propio topic te indica que lo habéis de trabajar, sí o sí lo habéis de trabajar en vuestro proyecto, si no será realmente podrá ser una crítica muy importante por parte de los evaluadores. Aparte de las propias convocatorias, aparte del propio programa de trabajo, también en los propios formularios de solicitud de los proyectos de Horizonte Europa también se incluye todo el tema de aspectos de SSH. En ese sentido, en la parte A, que es la Application Form, todo el tema de la información administrativa,
De hecho, hay un checkbox, ¿no? Hay una casilla que realmente la Comisión Europea te está diciendo que ya les indiques si tu proyecto realmente va a contribuir, hay una contribución de las ciencias sociales y humanidades en vuestro propio proyecto. Siguiente slide. Y luego también en la parte B, que es la descripción del programa de trabajo, sí que tanto en la parte de excelencia, de implementación y de impacto, sí que debes de incluir las ciencias sociales y humanidades. Eso sí, es posible que haya proyectos en los cuales no son clasificados como SSH, que a lo mejor no tienen ninguna vinculación y por tanto lo habéis de explicar el por qué no se justifica incluirlo en vuestra propuesta. Pero una vez lo habéis pero si se justifica que lo habéis de incluir, lo tenéis que incluir. En ese sentido, en la parte de excelencia también encontráis, en el propio template, encontráis también dos secciones en las cuales la Comisión Europea os está pidiendo explícitamente que demostréis o expliquéis esta involucración de las ciencias sociales y humanidades. Indudablemente, si es un caso en el cual no aporta o no tiene una implicación, lo tenéis que justificar, pero en negativo, el por qué no lo vais a trabajar en este proyecto y lo vais a justificar. Y luego también, sobre todo en la parte la parte de implementación, cuando habláis del propio proyecto, del propio consorcio en sí mismo, la propia descripción del consorcio, es muy importante incluir cuáles son aquellos socios que tienen una expertise, ¿no? Bueno, que son una expertise en ciencias sociales y humanidades y cómo los vais a trabajar, y también en la propia parte de implementación, también los work programs y en las tareas específicas en temas de ciencias sociales y humanidades. Por tanto, en los propios formularios de submisión, la Comisión Europea ya os está pidiendo este enfoque de ciencias sociales y humanidades. El siguiente slide, por favor. Luego también en la evaluación. En las USH es un requerimiento de propios criterios de evaluación y de hecho los evaluadores se les asesore, se les forma para que lo tengan en cuenta. En ese sentido, la parte de SSH incluye a las tres partes: excelencia, impacto y implementación. En la parte de excelencia, el evaluador se va a fijar si realmente las SSH se han incluido en las metodologías, en el contenido de la propia investigación. En la parte de impacto se ha tenido también hay un cierto impacto social, y también si en la parte de diseminación y comunicación también se tiene en cuenta todo el tema de ciencias, todo el tema de la sociedad y la inclusión de las ciencias sociales. Y en la parte de implementación, aquí es un poco el propio equipo de investigación, que realmente haya estas diferentes disciplinas, investigadores de las diferentes disciplinas, y también cómo este expertise, todo este conocimiento, ¿no?, se trabaja, ¿no?, y esta gobernanza entre los diferentes equipos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios en ese sentido. Siguiente slide. Como os he dicho, la Comisión Europea forma a los investigadores y les forma sobre este tema. De hecho, en la propia Participant Portal, en las guías para el evaluador, hay un vídeo específico sobre How to Evaluate Social Science and Humanities. Está abierto, aquí tenéis el link, podéis acceder a ellos y veréis la información que da la propia Comisión Europea a los evaluadores para que lo tengan en cuenta. Y luego también en un análisis que hizo la Comisión Europea de una convocatoria de Cluster 6 del 2024 de Farm2Fork, hizo un análisis de todos los Evaluation Summary Report y era muy recurrente en muchos de los Evaluation Summary Report que la integración de las ciencias sociales y humanidades no estaba suficientemente demostrada o que estaba explicada de una manera muy vaga en la propia propuesta. Esta frase así tan genérica lo encontramos en muchísimas propuestas, tanto de clúster 5, de clúster 6, como de todos los clústeres que no son clúster 6. Sí que se incluye las ciencias sociales, pero no está suficientemente demostrado, no está de manera muy generalista, etc. Es un tema muy importante tener en cuenta, que los evaluadores lo van a evaluar en sí mismos. Luego, al final de la presentación, ya os daré algunos tips de cómo poder demostrar, ¿no?, y realzar esta incorporación. Siguiente slide. Y como os he dicho antes, que tienes una novedad de Horizonte Europa, en los propios resultados del proyecto, la Comisión Europea también nos va a pedir información sobre esta inclusión. En los informes de evaluación del printer y final del consorcio hay una sección explícita donde la Comisión Europea os está pidiendo que un poco expliquéis cómo las ciencias sociales y humanidades se han incluido entre la propuesta. Y luego también los propios los propios informes de evaluación de la propia Comisión Europea también están incluidas. El siguiente slide, por favor. Aquí tenéis algunos ejemplos de qué disciplinas de ciencias sociales y humanidades se pueden incluir en los diferentes destinations del propio clúster 6.
os lo voy a dejar, aquí lo tenéis un poco para un poco revisión, tenéis los diferentes destinations y un poco cómo diferentes disciplinas de ciencias sociales y humanidades se pueden estar vinculadas. Siguiente slide. Aquí tenéis pues, los otros 3 también de los destinations, también cómo pueden estar vinculadas. Veis que hacen mucha referencia a temas de justicia social, sociología, temas económicos, temas de gobernanza o temas también de temas un poco de comportamiento social, sensibilización, etcétera. Siguiente slide. Y aquí lo tenéis en clúster 5, solo focalizado en la parte más de cambio climático. Siguiente slide. Pero un tema muy importante a tener en cuenta. Una cosa es la integración de las ciencias sociales y humanidades, pero sí que vemos que es muy habitual confundir los cross-cutting issues de clúster 2, de Horizonte Europa, perdón, con los SSH. ¿Qué es no SSH? Ahora que sí es verdad que son aspectos que están muy relacionados entre ellos. Todo el tema del multiactor-actor, que luego hará una presentación, es decir, incluir toda una serie de actores o todos aquellos que están vinculados a todo el tema, ¿no? A todo el tema de la cadena de valor de referencia, incluirlos dentro del propio el proceso de investigación. Esta inclusión per se, aunque haya inclusión de actores, de actores sociales, no significa inclusión de SSH para la propia Comisión Europea. Siguiente slide. Todo el tema del stakeholder engagement, es decir, incluir todos aquellos actores sociales que tengan una vinculación dentro del proyecto, los procesos de co-creación, etcétera. Incluirlo por sí mismo. Si no hay una metodología, una expertise en ciencias sociales, tampoco significa per se incluir que esto sea una inclusión de ciencias sociales y humanidades. El siguiente slide, por favor. Este es un tema que es un caso real. Entonces, hubo un proyecto en temas de las actividades de comunicación. Hubo un proyecto que porque la persona que se encargaba de difundir la comunicación del proyecto era periodista y con esto ya el consorcio entendió que ya se integraban las ciencias sociales y humanidades dentro del proyecto. No es así. Lo que sí que representaría una inclusión de las ciencias sociales y humanidades dentro del proyecto es que si hay una investigación, hay un análisis de cómo podemos comunicar mejor aquella investigación a unos públicos objetivos concretos, teniendo en cuenta pues, sus comportamientos, etcétera. Pero la inclusión de un periodista o de un comunicador dentro para que realice estas actividades no es integración de ciencias sociales y humanidades per se. El siguiente slide. Todo el tema de... Siguiente slide, por favor. Bueno, el siguiente slide sí que voy avanzando, hace referencia, creo que es todo el tema de ciencia ciudadana. Sabéis que todo el tema el tema de ciencia verde es un modus operandi dentro de Horizonte Europa, dentro de esta ciencia abierta y la parte más, ¿no?, de acceso abierto a todos los resultados de la investigación, pero también incluye todo el tema de involucrar a la ciudadanía, a la sociedad en todas las fases de investigación de estos proyectos de investigación. Esto por sí mismo, aunque está muy vinculado a ciencias sociales y humanidades, por sí mismo tampoco representa SSH, aunque sí que suma, y realmente también son aspectos a tener en cuenta y suma en esta aproximación. El siguiente slide. Ya te quedan 2 minutos. Ostras, pues voy un poco, perdonar, el siguiente slide, así que voy. Aquí tenéis toda una serie de ejemplos de cómo integrar la ciencia ciudadana dentro de proyectos de investigación e innovación. Hay muchísimos proyectos de temas de cambio climático muy focalizados en clúster 5 y 6. También tenéis una Community of Practice, que es Citizen Science, es una plataforma sobre ciencia ciudadana, muchísimas metodologías, proyectos, ejemplos, etcétera. También había un proyecto europeo que era el Terrífica, que era cómo integrar, hacer proyectos de co-creación entre los diferentes actores en temas de etcétera. El siguiente slide, por favor. Tampoco igualmente, ciencias sociales y humanidades tampoco es trabajar per se el impacto social. Siguiente slide. Y aquí tenéis algunos ejemplos de cómo focalizar la parte de impacto social para que esté más alineado con ciencias sociales y humanidades, con los diferentes aspectos. Es una clasificación que hizo la European Science Foundation, pero consideramos que es importante un poco para tener un poco más de elementos vosotros para reforzar esta parte de SSH, aunque Social Impact no sea SSH por sí mismo.
Y aquí también tenéis otro instrumento, ahora sí que iré acabando, otro instrumento sobre SSH, otro instrumento que os puede ayudar a potenciar SSH en que no sea SSH a sí mismo. Aparte de los Technology Reading Levels, también hay los Societal Reading Levels. Y por tanto, sí que es interesante, si estos proyectos realmente tienen algún impacto hacia la sociedad, pues poderos guiaros por esta clasificación, que la Comisión Europea, sobre todo la gente que trabaja en Cluster 2, sí que la tiene, es bastante habitual y estamos muy familiarizados con ellos. Siguiente slide. Y también la parte de género. La parte de género es un requisito fundamental de los proyectos de Horizonte Europa, pero por sí mismo tampoco significa trabajar en ciencias sociales y humanidades. Significará trabajar en ciencias sociales y humanidades cuando la integración de diferentes de género realmente implica un análisis de investigadores de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, si recolectáis datos de género, para hacer un análisis, pero luego no necesitáis un especialista en sociología, etcétera, para realmente analizarlo, no sería SSH Integration. Pero sí que necesitáis esta expertise luego para analizarlo de un experto en SSH, entonces sí que lo sería. Siguiente slide. Y ahora sí que para concluir podemos tener SSH Integration, todo el tema de contenido, metodología, formar parte de expertos en el programa de investigación, expertise. Y otra cosa es todos estos cross-cutting issues, multi-actor approach, stakeholder engagement, etc. Todos estos cross-cutting issues por sí mismos no es SSH, aunque sí que es verdad que se interaccionan y facilitan, potencian y ayudan mucho a esta integración como metodologías, a esta integración de las SSH dentro del proyecto de investigación. Pero un tema muy importante a tener en cuenta. Si solo tenéis en cuenta estos cross-cutting issues sin la SSH integration, sí que seguramente será una crítica de la propia evaluación. Ya, siguiente slide, ya para concluir, sí que veis un poco pues, lo que ya he dicho, ¿no? Cuando es el contenido y forma parte del equipo de investigación es cuando realmente tenemos esa integración de las SSH. Siguiente slide. Aquí tenéis algunos tips, algunas recomendaciones, sobre todo trabajar estos temas desde el propio inicio, cuando realmente estáis configurando el proyecto de investigación, que haya especialistas de los dos ámbitos, reflejarlo muy bien en los objetivos, también reflejarlo muy bien en las metodologías y que realmente el balance entre unos y otros, hay un equilibrio en el propio proyecto de investigación, realmente que encaje dentro del proyecto a la hora de trabajarlo en sí mismo. Muchas veces sí que se integra como una integración, pero no se ve realmente integrado y ahí es donde produce realmente críticas de los propios evaluadores. Siguiente slide. Aquí ampliamente también incluir recursos, etcétera, para este tema para la inclusión de las ciencias sociales y humanidades. Y una recomendación muy importante, que eso se toma por hecho, como de perogrullo, pero es súper importante, que muchos proyectos, yo casi el 50% de proyectos que revisamos de otros clases, no sé, clúster 2 que están, es que realmente incluyáis al inicio una frase muy explícita donde se diga, este proyecto es multidisciplinario, interdisciplinario, donde hay diferentes disciplinas A, B, C y expertos de estas disciplinas B, C, D. Esta frase puede ser tan clara y tan básica. Muchos proyectos se da por sentado, se explica, pero la evaluadora a veces no lo acaba de ver claro y a veces dice, pues no está muy bien explicado. Por tanto, poder incluir una frase, normalmente indiquéis esto de manera muy clara y concisa, realmente os ayudará mucho en la propuesta. Siguiente slide. Aquí tenéis algunos instrumentos útiles, os los dejo aquí, pero quiero solamente señalar uno porque ya finalizo la presentación, es que cómo encontrar expertos de ciencias sociales y humanidades. Dentro de Cluster 2 hay una community platform, hay un listado de expertos en ciencias sociales y humanidades. Por tanto, os podéis ir a este listado, es público, y ahí poder detectar por ámbitos científicos cuáles expertos que os puedan ayudar en vuestra propuesta. Y un tema también a tener en cuenta, a veces muchos de vosotros trabajáis en universidades o hay universidades dentro de vuestros propios consorcios. En las universidades normalmente muchas son generalistas y seguramente habrá un departamento pues, de economía, de sociología, de ciencia política. Por tanto, a veces no hace falta ir a socios concretos de ciencias sociales, sino que a veces dentro de un propio entidad puedes encontrar este tipo de socios. Luego aquí os dejo también algunas success stories. Siguiente slide. Aquí también tenéis un poco nuestra página web de Network Society, que tenéis muchas metodologías y actividades sobre ciencias sociales y humanidades que os pueden ayudar.
Siguiente slide. Y un poco aquí también un poco, pues ya un poco nos tenéis a nosotras tres por cualquier duda o consulta que podáis tener. No trabajo sola, sino que trabajo con Adeline, que está en la FECIT, y Carolina Rodríguez, que está en la Junta de Andalucía. Y gracias y disculpar por el retraso. Nada, muchísimas gracias, Aida, porque sabemos que el tema era amplio, el tema era complicado y era difícil resumirlo en 20-25 minutos. Con lo cual, vamos a pasar directamente ya a ver preguntas y respuestas. La voy a formular yo, si te parece. Vale, perfecto. Tenemos una primera pregunta que es de Mireia Marcé, de Acciona, que dice, hola, ¿se espera que el impacto de las SSH en el Work Plan sea de 1/3 respecto a todas las actividades Work Packages del proyecto? No necesariamente, es que todo dependerá del tipo de proyecto y las necesidades que tengan. Habrá proyectos, sobre todo aquellos que son FLAG, que están clasificados como ciencias sociales, que por tanto sí que tendrán una involucración muy importante, y otros que no son clasificados, que menos. Todo dependerá un poco de vuestro proyecto, sobre todo que haya una coherencia en sí mismo. Pero la Comisión Europea no establece cuotas, ni mucho menos, depende del proyecto y vuestras necesidades y de lo que os esté pidiendo el topic en sí mismo. Vale, yo creo que Juan Carlos querías añadir algo a esta pregunta. No, era que la he puesto para que estuvieras respondiendo en directo. Perdón. Vale, Ah, perdón, entonces. no. Tenemos otra pregunta que es de Rosaria Chifari, que dice, entonces si en un topics no se pide explícitamente que sea SSH, ¿no es necesario que haya expertos? Yo la recomendación es que no te los pide explícitamente en el topic, pero no te los pide en el topic, pero si os fijáis en el template sí que lo tienes. Por tanto, yo sí que lo analizaría y lo intentaría incluir sí o sí, porque la Comisión Europea cada vez va más. Eso sí, si por alguna razón en vuestro topic no encaja, per se, porque a veces pueden haber topics, las ciencias sociales no encajan, lo tenéis que justificar el por qué no encaja. Pero las ciencias sociales siempre las incluiría a no ser que no tenga bueno, que no tenga una, ¿sabes?, un interés y por tanto lo justificas. Eso sí, aquellos que son clasificados como SSH y que está en el propia definición del tópico, aquellos sí que la Comisión Europea os está diciendo sí o sí y lo tenéis que involucrar de manera mucho más contundente en ese sentido. Pero yo siempre lo incluiría. Muchas gracias, Aida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay aspectos que, aunque no parezcan reflejados explícitamente dentro del tópico, el género puede ser uno de ellos, hay que explicarlo, tanto si tiene sentido como si no tiene esa relevancia, porque sí es importante Ujú. para que los evaluadores no se cuestionen, no Y hagan preguntas. otra cosa también importante es que a veces vosotros no lo sabéis, pero podéis tener una intuición. Por tanto, poner una actividad en el cual evaluaréis si aquella investigación tiene algún impacto en ciencias sociales y humanidades, puede ser un propio ejercicio el propio proyecto de investigación. Vosotros no lo sabéis, pero podéis intuirlo. Por tanto, esto tampoco podéis incluirlo como una actividad o como una tarea y será muy bien visto por los evaluadores. De acuerdo, Aida. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas por ahora, pero Aida se va a quedar con nosotros Sí, hasta el final de la sesión. Lo digo por si surgen preguntas, se podrían contestar en final. Voy a volver a compartir la presentación porque ahora continuamos. ¿Y con qué parte continuamos? Precisamente con qué es el Multi-Actor Approach. Y para esta parte contaremos con mi compañera Marta Conde, de CEDETI, que es punto nacional de contacto de Cluster 6 y también para la misión de suelos, y también en la iniciativa Prima. Y nos va a explicar lo relativo al concepto de Multi-Actor Approach dentro de Cluster 6, pero también su evaluación, cómo se hace la evaluación de este concepto en las convocatorias de Cluster 6. Así que adelante, Marta. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Lidia, por la introducción. Vale, pues vamos a hablar del Multi-Actor Approach, este concepto que no es nuevo para los que hemos estado trabajando en el Horizonte 2020 desde el año 2014, pero que se está extendiendo y que, por tanto, posiblemente sea nuevo para aquellos que trabajáis en otros ámbitos de investigación. Vale, pasamos la diapositiva, por favor. Y desde mi punto de vista hay tres cuestiones que son clave entender cuando las palabras multi-actor approach aparecen en un topic. En primer lugar, entender qué es, por qué es importante, tener muy claro cómo va a ser evaluado en la propuesta y, por último, también entender esa conexión entre el multi-actor approach y la European CAP Network,
que engloba en estos momentos la IP de agricultura y los grupos operativos, porque vamos a ver en su definición que están vinculados. Y esta última parte es la que abordará Maite Ambrós. Pasamos, Lidia. Y como hoy a mí me han asignado solamente 10 minutos, os voy a pedir bueno, que sigáis un webinario que se organizó ya hace un tiempo, el 4 de diciembre del año 2023. La red de puntos nacionales de contacto del Clúster 6, a través del proyecto Care4Bio, organizó un webinario online que está grabado y disponible de aproximadamente 3 horas de duración, para que veáis que este tema bueno, pues tiene su complejidad. Y pasamos, Lidia. Como afecta al 50% de los topics, bueno, pues es importante que lo tengáis en cuenta. En este webinario se seguía esta estructura que podéis ver aquí. Se abordaban las 3 cuestiones que yo he comentado. En primer lugar, entender qué es el Multi-Actor Approach, que lo presentó la Comisión Europea, Natalia Brezina. Cómo se evalúa el Multi-Actor Approach en los proyectos del Clúster 6, que lo presentó una Project Officer de la REA, Astrid Giffard. Y por último, la última intervención de Paco Melona, que es el responsable de la IP Agri, del Support Facility, que explicó esa relación entre el Multi-Actor Approach y la IP de agricultura y los grupos operativos. Pasamos. ¿Y por qué es importante el Multi-Actor Approach? Bueno, porque si nos fijamos en las convocatorias del 2024, afectaba en torno al 50% de los topics, pero es un concepto que cada vez se está extendiendo más, afecta a las convocatorias de la emisión de suelos, afecta a la convocatoria de CBE, de Circular Bio-Based Europe, y no es igual de relevante en todas las temáticas. Lo podéis ver aquí en la diapositiva, podéis ver que prácticamente todos los topics de Farm to Fork o de la convocatoria de Communities o de Governance estaban señalados como el Multi-Actor Approach. Por tanto, tened en cuenta que va a afectar posiblemente al 50% o más de los topics de las convocatorias del 2025, por tanto, bueno, pues es un concepto que hay que entender bien porque es un criterio de elegibilidad. Pasamos, Lidia. ¿Y qué es el Multi-Actor Approach? Bueno, pues su descripción está siempre incluida en las introducciones de los programas de trabajo, en las páginas iniciales. En el caso de las convocatorias del 2024 estaba recogido entre las páginas 21 a 23. En la misión de suelo, pues en otras páginas. Es una definición extensa, en torno a 2 páginas, que, pasamos, Lidia, que incluye bueno, pues una definición general a la que se añaden 7 requisitos adicionales que luego veremos, pero que básicamente estamos hablando de bueno, pues otra forma de plantear los proyectos. Es una forma de investigación e innovación responsable. Los proyectos se plantean desde las necesidades de los usuarios finales en temas que son relevantes para la sociedad. Es mucho más que un esfuerzo en la diseminación de los resultados, que requiere la involucración de los distintos actores a lo largo de toda la cadena. Ahora lo veremos: los agricultores, silvicultores, empresas, ONG, policy makers, dependiendo del tipo de proyecto, serán unos actores u otros, y que deben de participar a lo largo de todo el proyecto, en un proceso que la Comisión define de co-creación y de copropiedad de los resultados. Ahora vamos a ver eso, como decía, esos 7 requisitos adicionales de una forma más práctica, pero pensad que este Multi-Actor Approach, que antes estaba más vinculada a las áreas de la IP de agricultura, la ganadería, la silvicultura, cada vez lo estamos viendo en topics de otros ámbitos de investigación, de economía circular, de biodiversidad, etc. Pasamos, Lidia. Y quizás este folleto, ¿no?, que es ya un poquito antiguo, del año 2017, nos puede de una forma gráfica mostrar cómo tenemos que tener en cuenta este Multi-Actor Approach a la hora de plantear la propuesta. Tenemos que empezar, por ejemplo, dando respuesta a las necesidades reales y a los problemas y oportunidades de esos end users, ¿no? Tenemos que elegir un consorcio de socios que tengan conocimientos y capacidades complementarias, incluyendo, como se dice ahí, agricultores, silvicultores y otro tipo de usuarios finales, como he dicho, policy makers, ONGs, consumidores, etc. Nos recomiendan, Lidia, nos recomiendan incluir lo que se llaman los multiplicadores, ¿no? Entidades especializadas en llevar esos conocimientos prácticos y diseminar los resultados a largo plazo, ¿no? Y cada uno de esos socios debe tener un papel claro en la propuesta. También se espera que seáis capaces de organizar actividades de intercambio de conocimiento entre los socios. Ahora sí, pasamos, Lidia.
y bueno, pues cubrir esos gaps entre la investigación y la práctica, ¿no? Estableciendo herramientas para facilitar las discusiones. De manera que todos los socios deben de co-crear, co-decidir a lo largo de todo el proyecto y ser capaces de producir un material práctico que utilice los canales de diseminación que son más habituales para esos usuarios finales. Dejo para el final esos dos recuadros que veis marcados ahí en rojo, que son los que relacionan el multi-actor approach con la EIP de agricultura, ¿no? Porque vamos a ver en la... Perdón, anterior, Lidia, perdón. Vemos al final de la definición de este concepto que se recomienda la interacción en los proyectos multiactor con los grupos operativos que se ponen en marcha a través de la EIP Agri. Y también, por último, bueno, pues ser capaces de elaborar una serie de practice abstract que va a ser un entregable del proyecto. Pasamos al segundo punto, que es cómo se va a evaluar el multi-actor approach en vuestra propuesta. ¿Pasamos, Lidia? Sabéis que los proyectos en Horizonte Europa se evalúan 3 criterios: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación. Tenéis que tener claro que el multi-actor approach se va a evaluar en uno solo de estos criterios, y lo que la Comisión Europea nos dice es en el apartado de excelencia, pero ojo, eso no quiere decir que el multi-actor approach tiene que estar presente a lo largo de toda la propuesta, como vamos a ver ahora. ¿Pasamos, Lidia? En el apartado de excelencia, los evaluadores reciben las instrucciones de la Comisión Europea de, en primer lugar, en los objetivos de la propuesta deben de ser claros y dar respuesta a las necesidades y oportunidades de los usuarios finales. También tenéis que demostrar la implicación genuina y suficiente de todos estos actores a lo largo de todo el proyecto. ¿Pasamos, Lidia? Vale. En la parte de impacto, bueno, pues vais a tener que hacer un esfuerzo adicional en la parte de diseminación y de comunicación, y vais a tener que demostrar que vais a utilizar los canales de diseminación más utilizados comúnmente por los usuarios finales. ¿Sí? ¿Seguimos? Y en la parte de la calidad y eficiencia de la implementación vais a tener que demostrar la implicación precisa y activa de los socios no científicos en la planificación del trabajo. Y por último, vais a tener que demostrar que el consorcio tiene una composición que incluye un equilibrio entre los distintos actores claves, tanto científicos como no científicos. ¿Pasamos? Y termino mi intervención recomendándoos nuevamente, y teniendo en cuenta que el 50% de los topics de las convocatorias del 2025 posiblemente van a estar señalados como multi-actor approach, no perdáis tiempo y seguid este webinario organizado por Care4Bio, donde tenéis la grabación y las presentaciones con mucho más detalle de lo que tanto yo como Maite Ambrós os vamos a comentar hoy. Muchísimas gracias. No se te escucha, Lidia. Hola. Perdón. Ya llegamos al tercer bloque. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Llegamos a este tercer bloque y para explicarnos lo que es la EUCAP Network y los grupos operativos dentro de ella, tanto a nivel español como europeo, contamos con Maite Ambrós, que es subdirectora general de Innovación y Digitalización dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta unidad es responsable, entre otras cosas, del apoyo a los grupos operativos supraautonómicos. Muchas gracias, Maite, por tu participación y cuando quieras, empezamos. Muchas gracias, Lidia, y demás compañeros del CDTI. Voy a ir bastante rápido porque yo pienso que a lo mejor surgen preguntas y lo importante es el enfoque de poneros en el centro. Gracias por escucharnos y pasamos a la siguiente slide. Yo os voy a contar qué son los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación, para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola, cómo ha ido su implementación en España y implementación global a nivel de la Unión Europea, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. La Asociación Europea para la Innovación, para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola, que en inglés se llama European Innovation Partnership, no es una asociación, no es un fondo, viene a ser una filosofía y un paradigma de este enfoque multiactor y de innovación interactiva
que surge en 2014, es decir, que ya cumple 10 años. Este paradigma es el que ha dado lugar a que haya tantos topics en Horizonte 2030 en el que se buscan estos consorcios multiactor en el que el usuario final se pone en el centro, y en la política agraria comunitaria se ha programado en el pilar de desarrollo rural, como os iré contando. Objetivo: hay una innovación grassrooted, una innovación de abajo arriba genuina que atiende las necesidades y oportunidades estratégicas del sector agroalimentario, que es la que hay que apoyar. ¿Por qué? Porque el sector a veces se siente muy lejos de la investigación. La innovación es contextual, lo que se innova en vacuno acabará llegando al ovino y luego llegará al caprino, o empieza en unas zonas y acaba en otras en un lapso de tiempo, y todo esto hay que acelerarlo, ¿no? Y sobre todo es el enfoque del sistema de conocimiento e innovación en agricultura, que se llama AQIS en inglés, que son el tejido privado y los pobladores de las zonas rurales los que tienen que estar en el centro. En ese equipo, sobre todo, es el sector privado agroalimentario el que tiene que tener una posición central, codecidir, co-crear desde un primer momento. El consorcio o equipo que se apoya en la política agraria comunitaria, en el segundo pilar de desarrollo rural, se denomina grupo operativo y es un enfoque totalmente bottom-up, es decir, innovación de abajo arriba. El programar esto en la política agraria comunitaria ha permitido disponer de bastantes fondos a los Estados miembros y un marco bastante beneficioso de intensidad de ayuda. Estas ayudas no van por el Reglamento General de Ayudas de Estado, sino por el Reglamento Agrario, y la cofinanciación, por ejemplo, es que la Unión Europea pone el 20% del dinero con el Fondo FEADER y los Estados miembros, la Unión Europea el 80% y los Estados miembros el restante 20%. Pasamos a la siguiente. Como os digo, en la política agraria comunitaria, este enfoque multiactor y esta IPAGRI ha dado lugar a que se financie o bien la creación de grupos operativos o bien la ejecución de sus proyectos por parte de los Estados miembros que así lo hayan incorporado en sus programas de desarrollo rural del periodo 2014-2020 o 2022, y ahora quien lo haya programado en sus planes estratégicos de la política agraria comunitaria. Se trata siempre de innovación práctica, no se financia investigación básica. Se apoya a la innovación en un ciclo muy, muy completo. Incluso a veces se ha llegado a apoyar la redacción de la propuesta y la conformación del consorcio o grupo operativo. La divulgación siempre es obligatoria, incluso en el periodo anterior solía tener un mínimo de gasto para que la gente entienda que desde antes de hacer el proyecto hay ya que divulgar y hay que incorporar el feedback de muchos actores y mantenerles al corriente. Y atañe o puede dar cabida a innovaciones, sobre todo de competitividad económica, porque el sector, si no es rentable, no va a sobrevivir, pero también innovación social y para un mejor desempeño medioambiental. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué ha ocurrido en España? Lo programaron 14 comunidades autónomas, todas menos Navarra, Valencia y Baleares. Navarra, que es una de las 4 comunidades más innovadoras en el European Innovation Scoreboard, no programa esta ayuda, sino otro tipo de proyectos innovadores. Y a nivel suprautonómico, el Ministerio se dotó de unos 70 millones de euros para facilitar estas innovaciones cuando desbordan a una única comunidad autónoma. En el caso de nuestro ministerio, apoyamos a 123 proyectos innovadores, concediéndoles ayudas por valor de 64 millones de euros. Estamos hablando del periodo anterior, el primero en el que la filosofía de la EIPAGRI o IAGRI se implementa. Y esto ha dado lugar a que haya en España más de 600 proyectos ejecutados por estos consorcios o grupos operativos, y nos coloca en el primer país en número de proyectos de la Asociación Europea para la Innovación Agrícola. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué va a ocurrir?
Hay bastantes actores catalanes, porque en Cataluña se ha gastado mucho dinero, bastantes actores Andalucía por lo mismo. Está esto, apoyo a grupos operativos, lo ha programado intensamente también Extremadura, País Vasco, Galicia. Hay comunidades autónomas que han hecho cosas muy interesantes, también Aragón, pero ya os digo, Islas Baleares directamente no llegó a ejecutarlo, ni Canarias, ni Navarra. Con lo cual, pues hay veces que habrá menos actores de estas provincias en las que esta medida en la programación autonómica de la PAC pues no ha cuajado tanto. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en este periodo 2023-2027 en el que tanto todas las comunidades autónomas como el Ministerio las actuaciones de la política agraria comunitaria las programamos conjuntamente sin un deslinde muy claro? Pues que se mantienen las 14 comunidades anteriores y no se programa en Baleares, ni en Navarra, ni en Comunidad Valenciana. Y como veis en esa columna, en violeta, el Ministerio es quien tiene una dotación económica más importante, que en un primer momento eran 75 millones, pero a la vista de la apetencia de los actores por estas ayudas, se ha subido a 83 millones. Esto hace que en este año 2025 intentemos sacar una convocatoria de 46 millones un poco antes de la de Horizonte Europa, a ser posible en abril, por ejemplo. Pasamos, por favor, a la siguiente. ¿Cómo divulgamos estas ayudas? La comisión tiene una obsesión, DigiAgri, de que sobre todo los asesores, estos actores multiplicadores, los innovation brokers, puedan llevarse trasvases de un proyecto a otro, puedan a partir de un proyecto hacer una continuación o puedan conformar un proyecto Horizonte Europa a partir de un grupo operativo o puedan divulgar a sus grupos operativos otros proyectos que pueden ser LIFE, Digital European Program. Por tanto, se ha hecho mucho énfasis en la divulgación. En España tenemos, digamos, 3 canales para divulgación. Uno muy novedoso, que es la plataforma Aquis, que os voy a explicar. Otro más clásico, que es la red PAC española, la red de la política agraria comunitaria, y en la web del Ministerio tenemos un Excel que es bastante potente por los filtros, cruces. Todos los consorcios o grupos operativos reflejan toda su membresía y unos títulos resumidos y un resumen del proyecto que es bastante útil. Pasamos a la siguiente, por favor. La plataforma Aquis, tenéis ahí la web, intenta ser una especie de plataforma de conocimiento importante donde también se fomenta el networking, y lo que os voy a contar es la parte que alude a un repositorio de información, digamos, más monodireccional, pero hay otras zonas de la plataforma para interacciones bidireccionales, foros, etc. La siguiente, por favor. Si pincháis en la plataforma, en la palabra Aquis, Agricultural Knowledge and Innovation Systems, y luego pincháis como aparece ahí en una flecha roja, en grupos operativos y en proyectos, pasa por favor a la siguiente, vais a llegar a un gran buscador que pone 608 resultados encontrados. Estos 608 son proyectos de grupos operativos, o bien apoyados por las comunidades autónomas, o bien apoyados por el Ministerio, monográficos del sector agroalimentario y forestal. Lo que no vais a encontrar aquí es pesca, ni tampoco acuicultura. Como veis por ahí se pueden hacer búsquedas libres por palabras, es decir, yo puedo poner bioestimulantes o puedo poner apicultura, puedo poner miel, que al final las búsquedas libres son muy útiles, pero también puedo hacer otro tipo de búsquedas conforme a distintas categorías. Pasamos a la siguiente. Al final de esta página aparecen dosieres recopilatorios que son súper potentes. El primero que tenéis ahí, de un árbol metido en una bombilla, es el dossier de los 123 proyectos que ha financiado el Ministerio. Es un dossier de unas 200 hojas donde ya se desciende al nivel de resultados del proyecto, de la página web del proyecto. Entonces, en un único PDF de 200 páginas puedes encontrar microalgas o palabras muy específicas simplemente mediante búsqueda. La otra autoridad de gestión de desarrollo rural que ha optado por divulgar a través de un dossier es Cataluña, que tiene varios y los tiene hechos normalmente
convocatoria por convocatoria. Nosotros en el Ministerio hemos hecho un dossier con todas las convocatorias. Pasamos a la siguiente. Y luego la red PAC, que tenéis ahí el simbolito a la derecha, si ponéis visores, grupos operativos, red PAC, os aparecen todos los grupos operativos y sus proyectos de todas las comunidades, haciendo honor a una visión espacial de dónde se ubican. Yo he metido la palabra bioestimulantes y me salen que hay varios proyectos, 6 proyectos que han tenido una concesión de fondos de en torno a 2 millones y me salen grupos operativos en Cataluña, en Galicia, en País Vasco y también supraautonómicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Maite, te quedan 3 minutos. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea? En la Unión Europea, del orden de 20 y tantos Estados miembros, es decir, la mayoría, algunos regionalizados y otros centralizados han programado el apoyo con fondos de la política agraria de FEADER a estos grupos operativos. Esto resulta en que se han financiado más de 3.000 proyectos que se incorporan a una base de datos de DG Agri, y antes era una especie de escisión de la red rural europea y ahora se ubican en la página web de la red europea de la PAC. Pasamos a la siguiente. ¿Qué temáticas? Quería daros una pincelada de las temáticas que se aprecian. Aquí alguien se tomó la molestia en SFC, que es la base de datos de toda la política agraria, mirar grupos operativos, proyectos innovadores y de qué temáticas. Cambio climático, bienestar animal, gestión de la mejora genética ganadera, mejora genética vegetal, horticultura, gestión del paisaje, plagas y enfermedades, competitividad, canales cortos, calidad alimentaria, o sea, cualquiera de los temas que podéis pensar típicos agrarios, agroalimentarios está, y hay algunos temas sociales de género, relevo generacional, aunque no son suficientes. Pasamos a la siguiente, por favor. España es el quesito más grande, con unos 700 proyectos catalogados. Le sigue Italia, Países Bajos y Alemania. Esto va a hacer que haya una predominancia de actores de estos territorios respecto a actores de otras ubicaciones, Grecia o tal, más pequeñitos, que han tenido menos proyectos, menos dinero. Siguiente, por favor. En la red europea de la PAC, que tenéis el vínculo ahí, ya hay cargados 3.959 proyectos. Es verdad que estos 3.000 no son solo de grupos operativos, sino que también se meten otros de Horizonte 2030, Horizonte Europa, etcétera. Pero bueno, algo es algo. Entonces, existe una gran base de datos. Pasa a la siguiente, por favor, Lidia. En la que podéis ver los buscadores, ¿no? Metes una palabra clave y lo encuentras, y cuando es un grupo operativo de la IPAGRI de FEADER es fácil identificarlo. Aquí los primeros que nos salen son Países Bajos, que, como os digo, está en ese cuarteto de oro de España, Italia, Países Bajos y Alemania en la implementación de esta medida. Siguiente, por favor. Y ya aquí os quedan algunas sugerencias de la Comisión y de la Unidad de Innovación de la Red Europea de la PAC para sacarle partido a estos grupos operativos. La mayoría no son entidades legales, son consorcios de actores multiactor. Tienen que tener un coordinador, a veces tienen un agente de innovación, Innovation Broker, a veces no. Y simplemente hay muchas opciones tanto de aprovechar este capital en los proyectos que ya han realizado, como contar con grupos operativos para proyectos a futuro, en especial de Horizonte Europa, pero también para otros tantos que se nos olvida el LIFE, se nos olvida el Digital European Program, los partnerships, etc. Siguiente, por favor. Y yo creo que aquí ya termino. Tenéis un anejo de cómo nos ha ido la última convocatoria en la que hemos aprobado 65 proyectos, que quedará a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Maite. Sabemos que tienes ahora otros compromisos, con lo cual voy a intentar formular las preguntas que vayan dirigidas a ti. En caso de que alguna quedase sin formular, entiendo que te la podríamos redirigir para que la pudieses lanzar. Dice,
Empiezo por una pregunta de Eric Malta, de Zetaqua, dándote las gracias por la presentación. Dice, ¿los proyectos de grupos operativos van a estar abiertos también para temas de agricultura y pesca o solo agricultura? Solo agricultura y sector forestal. Acuicultura y pesca ya solapa con el Fondo Europeo de la Pesca Marítima y la Acuicultura. Vale. A ver, hay otras preguntas. Lo que pasa que en el caso, hay una que formula Eduardo López, que tal vez podrías responderla tú o quizá Marta Conde. En el caso de proyectos no relacionados con agricultura, ¿existen diferentes plataformas tipo API Agri para conectar el Multi-Actor Approach? Muchas gracias. Yo lo desconozco. No sé si vosotros tenéis conocimiento, Maite o Marta. Quizás le dejo primero que Maite responda y luego yo también os doy mi opinión. Maite, no sé si tú... O sea, nosotros nos centramos en el sector agroalimentario y en zonas rurales, en todas estas plataformas, y sí que es verdad que cada vez empieza a haber, por ejemplo, experiencias sociales de incorporación de jóvenes o de smart villages, de zonas rurales más vibrantes, agrofotovoltaísmo, es decir, energía, clima, demografía, empiezan a ser elementos que aparecen o temas que aparecen en nuestros soportes, pero desconozco si para otras European Innovation Partnerships de otros temas hay exactamente lo mismo, lo desconozco. O sea, ¿cómo se fomenta la innovación en otros ámbitos subsectoriales? No lo sé. Sí, efectivamente yo coincido un poco también con Lidia y con Maite, ¿no? Es decir, a mí tampoco me consta que existan estructuras similares, pero sí es cierto que luego existen estructuras sectoriales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en CBE, ¿no? En Circular Biobased Europe, tiene sus propios mecanismos luego para fomentar la búsqueda de socios, bien a través de brokerage events o asociaciones empresariales, es decir, herramientas en otros sectores seguro que los hay, pero una como la IP de agricultura a mí no me consta. Vale. Pues es un tema que tenemos pendiente porque efectivamente el Multi-Actor Approach cada vez va apareciendo en más ámbitos. Y de hecho enlaza con la pregunta que nos lanza Adriana Grosu, está aquí, es Marta quien nos puede responder, porque pregunta si el Multi-Actor Approach afecta también a otros clústeres. Y yo aquí más que clústeres incluiría clústeres, misiones, partenariados. A ¿Qué ver, haría la pregunta? a mí me consta que el Multi-Actor Approach existe en Cluster 6, en la misión de suelos, en CBE, en Prima, en el programa Media Prima también, quizás no con una definición tan extensa, pero más allá como tal, a mí no me consta. Sí es cierto que luego en otros clústeres y otras temáticas se incorporan muchos de los conceptos que ha comentado Aida en su intervención, ¿no? El tema de la transdisciplinariedad y todas estas cosas, pero Multi-Actor Approach como tal y con una definición como la entendemos que viene en la introducción del programa de trabajo, a mí no me consta. Si no me falla la Lidia, como delegada del clúster 5 tampoco, ¿no? En las áreas de No, energía. en clúster 5 no hay. La referencia a Multi-Actor Approach, si no me equivoco, aparecía en uno de los topics de alguna convocatoria de la misión de océanos también, pero no tampoco en todos los topics, con lo cual, bueno, el ámbito, pero es verdad que dentro de clúster 6 no se puede ceñir exclusivamente al ámbito de agricultura y alimentación. Hay muchos tópicos de medio ambiente, de la parte de biodiversidad, de la parte, como decías, de economía circular, de bioeconomy, que incluyen también este concepto, con lo cual pues es un tema que cada vez se va ampliando más. Si me permitís, en clúster 2 se incorpora, pero de manera muy débil. A veces hay alguna referencia, pero no como clúster 6, ni mucho menos. Muchísimas gracias, Aida. Pues no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Maite y Aida, por vuestra intervención, por supuesto, Marta también. Me quedan 2 diapositivas para finalizar, para compartir, simplemente para hacer algunos anuncios recordatorios finales. Esos recordatorios finales son, y perdonadme porque es que no sé por qué hoy me está haciendo cosas muy divertidas el ordenador para pasar las diapositivas. Está haciendo cosas curiosas. Bueno, pues ya está. Voy a tener que irme al final.
me perdonáis. Voy a empezar a avanzarlo de palabra hasta que llegue a la diapositiva final. La primera es que, así como en el clúster 6, clúster 5 y misiones todavía no tenemos publicados los programas de trabajo de 2025, ese no es el caso para el partenariado de CBE. Ya está publicado el programa de trabajo anual de CBE, el de 2025. En esta diapositiva podéis ver algunos datos, algunos detalles que son clave de ese plan de trabajo anual. Está el presupuesto, está la fecha de apertura y sobre todo la fecha de cierre, que es septiembre de 2025. Sabemos que parece que septiembre de 2025 va a ser un mes muy popular en cuanto a cierre de convocatorias, y una fecha importante es el Infoday que se celebrará el 3 de abril en Bruselas. Otro tema, otro recordatorio es, sabéis que esto es toda una serie de webinarios para abordar estas peculiaridades, estos detalles, estos aspectos esenciales de los programas de trabajo 2025. Ya hemos hecho hoy el del 13 de enero, pero os recordamos que tenemos previstos 3 webinarios más, con fecha y con contenidos. El siguiente será el 24 de enero sobre temas del AMSAM, de Financial Support to Third Parties y de cooperación internacional. Las fechas eran las que habíamos anunciado, pero estad atentos a que ha habido un pequeño cambio de contenidos debido a los temas de agendas de los diferentes ponentes. Una cosa importante es que al final tenemos la posibilidad abierta de que nos propongáis nuevos temas para cubrir en estos webinarios y que podamos definir algún webinario adicional. Para finalizar, 2 recordatorios más. Uno de ellos tiene que ver con las convocatorias de 2025. Todavía no tenemos los programas de trabajo disponibles, salvo en el caso de CBE, pero nos podéis enviar vuestras ideas, vuestras posibles propuestas para que nosotros veamos la posibilidad de su encaje en las futuras convocatorias y que podamos discutirlas con vosotros. No podemos compartiros los borradores porque son confidenciales, pero podemos mantener esas reuniones específicas con vosotros si nos lo proponéis. Sabéis que en la web del evento, de esta serie de webinarios, hay una plantilla para el envío de dichas propuestas. Y la última cosa que quería recordaros es que estamos ya trabajando en la elaboración del programa de trabajo 2026 y 2027. También estamos abiertos a que nos enviéis ideas, propuestas de líneas de investigación, de ámbitos que tendrían que ser cubiertos en ese periodo, en 2026-2027, tanto para el programa de trabajo de clúster 6, como para clúster 5 clima, como para las misiones. ¿Y a quién se lo podéis enviar? Pues evidentemente a todos los que estamos en el equipo CDETI de clúster 6 y clúster 5 clima. Por mi parte, nada más. Daros las gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias nuevamente a todas las ponentes y nos volvemos a ver el 24 de enero.